La siguiente ponencia trata del flamenco como camino a la libertad. Esas son palabras mayores. Una propuesta de autoconocimiento y meditación. Madre mía, esto es intenso, ¿eh? Tenemos para ello a Natalia Palomo, que viene de Cádiz. Muchas gracias por estar aquí. Cantautora y terapeuta, cursando un máster en investigación y análisis del flamenco. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Para mí también es un placer estar aquí. He disfrutado además muchísimo con vuestras ponencias. Y nada, espero que esta propuesta que os traigo sea interesante. Creo que sí, porque si tiene algo en común esta propuesta, aparte del flamenco, es que es para humanos. Y para humanos que necesitan herramientas para vivir. Y creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, estaremos de acuerdo en que no nos capacitan y no nos enseñan a vivir. Bueno, me he inventado este cartelito porque a mí me encanta la creatividad como a la mayoría de los que estamos aquí. Yo soy Natalia Palomo, soy cantadora de flamenco. He hecho también trabajos de pop, de latín, pero desde chica he cantado flamenco. Es mi música, es mi identidad, es mi manera de respirar. Lo aprendí de manera innata en casa. Mi gente era muy tímida, mi gente era muy... eran personas que les daba bastante pudor todo lo que tenía que ver con el público, con estar en el cogollo, ¿no? Y a mí me encantaba. Estaba en el meollo, me encantaba el flamenco, me encantaba ese lenguaje, lo entendía y me llegaba. Estudié life coaching, estudié trastorno psicosomático porque desarrollé de pequeña un trastorno de ansiedad, pánico y agorafobia. Me ayudaron bastante en terapia, pero como os comentaré ahora, me ayudó mucho más el flamenco. Y creo que es importante que le demos al flamenco el sitio que tiene, y creo que es importante que no solamente usemos al flamenco a veces como ocio, sino también como lo que es alimento de alma, que es identidad, ¿no? Bueno, y por último, también soy escritora, tengo un libro que se llama Camino a la Libertad y tengo un espectáculo que está basado en esto, y por eso esta ponencia se llama El flamenco como camino a la libertad. Estoy haciendo un máster de flamenco en investigación y análisis del flamenco en Cádiz, yo que soy de Cádiz del Puerto, y dentro de lo que estamos investigando, yo he trabajado para la Asociación contra el Pánico y la Ansiedad, soy la vicepresidenta, y hemos estado muchos años investigando, primero por mí, porque he estado muy limitada con la ansiedad de pequeña, realmente medicada y limitada, y creo que muchos me podéis entender porque creo que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Según el INEM, ¿no?, que es nuestro instituto de estadística, es la enfermedad del siglo. La mayor patología que tenemos y lo que más se medica en un centro de salud es un ansiolítico. Es ansiedad y depresión. Y bueno, y esta es mi aportación, ¿no? Y hay muchos psicólogos que como yo comparten esta visión. Y la desconexión. Estamos desconectados. El flamenco no solamente nos da música, el flamenco nos da conexión. Yo cuando canto flamenco desde pequeña, yo me siento conectada con mis compañeros. Y no me siento solo conectada con mis compañeros, me siento conectada con el público, porque la gente está gozando contigo y quiere participar, porque esa es la esencia del flamenco, porque es una música que está viva y que en comparación con otras músicas, con todo mi cariño, que son geniales, el flamenco tiene algo especial. El flamenco es un diálogo entre nosotros, está vivo, va constantemente adaptándose. Y eso lo sentimos. Y los humanos necesitamos conexión. Somos animales sociales. Importante, ¿no? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanto trastorno de pánico? ¿Por qué hay tantas enfermedades mentales ligadas a la somatización que no se curan? Pues porque en España, y vamos a hacer un poco de autocrítica, igual que tenemos mucha cultura y mucho talento, España es un país que no le interesa la salud mental. No nos interesa sanar la salud mental, no invertimos en salud mental. Igual que no invertimos lo suficiente en cultura. Y creo que esto es una bonita ocasión para que lo reivindiquemos. La cultura es necesaria, es un bien necesario de primera necesidad. No es ocio. Tú no vas a ver un espectáculo, bueno, alguno habrá, que vaya allí voy a pasar el rato. Tú vas a nutrirte. Y esta es mi propuesta y la que ahora os voy a contar, ¿no? Todo lo que hay detrás de un ataque de ansiedad es un trauma, es una herida del pasado, es una paranoia personal o un novio que me dejó. No. Yo soy terapeuta y os puedo garantizar, bueno, mi suegra, ¿no?, las madres que son muy típicas y muy potentes, me dice a mí, oh, chiquilla, tú estarás todo el día escuchando a los locos, ¿no? Y es como, no veas las paranoias, ¿no? A ver, te van a hacer algo, además, tú estás muy canija, a ver, te van a hacer algo allí. Y yo le digo, pero si es que yo estoy todo el día escuchando la vida,
la vida delante de mí, ¿no? Me ha dejado mi novio, quiero dejar mi trabajo, no puedo dormir, no aguanto al niño, quería ser madre toda la vida y ahora el niño no lo puedo ni ver. ¿Y ahora qué quiero hacer yo? Esto es la vida. ¿Y alguien nos enseña a vivir? Porque a mí se han llevado dándome en las carreras y en los colegios 20.000 años matemáticas y el compás y la rueda y no ver compás y si te olvidaba el compás te iban a matar. Pero a mí nadie me ha enseñado a gestionar la frustración. A mí nadie me ha enseñado a que los aviones por lo general le dan miedo a todo el mundo porque no es algo natural. Toda esa información nos falta. Necesitamos esa información. Entonces creo que necesitamos información para la vida y el flamenco la tiene. Esta es mi propuesta. Este Fernando del Morao es mi guitarrista, siempre viene conmigo en mis proyectos porque yo me he criado con los gitanos. Yo soy paya, pero yo me he criado con los gitanos porque soy ciudadana del mundo, me he criado con los gitanos, con los payos, con los guiris, con todo el mundo, ¿no? Y me gusta porque el flamenco es eso. El flamenco es una mezcla de todo y el flamenco está vivo. Entonces es lo que yo quería en mi espectáculo. Mi guitarrista tiene filosofía en sí mismo, ¿no? Porque el flamenco la tiene. Mi propuesta es el flamenco como camino a la libertad. Es un espectáculo que, aparte de en el máster, lo estamos investigando en profundidad. Me encantaría que fuese también mi tesis de doctorado, y si puedo lo voy a luchar. Es usar todo el mensaje que hay en el flamenco para la vida natural, para la vida normal de cualquier humano. Mi propuesta es que vayáis a un espectáculo y no solamente vayáis allí a ver a Fernando del Morao, que no se puede tocar mejor. Vayáis a verme a mí cantar, que yo creo que lo defiendo. Y vayáis a ver a Carmen Bejarano, que es una pedazo de bailadora, o a Pablo Domínguez, que lleva toda la vida con su padre, que es llano, imaginaos cómo tocará, ¿no? El bicho. No solamente quiero que veáis el flamenco en todas sus disciplinas, quiero que tengáis más lo que es el flamenco en sí. El flamenco es filosofía. Rancapino, que yo he tenido la suerte de criarme con él, que me han criado su familia desde chico, tiene frases míticas. Si tú me das, yo te doy. Si yo no te doy, si tú no me das, yo no te doy, ¿no? Te dice 3 frases que son brutales. Cuando yo estudié psicología, me daba cuenta que constantemente no sabíamos vivir. Y me plantearon un libro, que a lo mejor habéis leído alguno, que se llama Menos Prozac y más Platón. En definitiva es, no tomes tanto antidepresivo y lea Platón. Yo os propongo menos tranquimacín y más camarón. Yo lo veo claro, la verdad. Y esta es mi propuesta. ¿Qué vemos en este espectáculo? En este espectáculo el espectador viene y tiene autoconocimiento. En este espectáculo la gente goza, porque el flamenco, cuando vamos a tocar fuera los flamencos, da igual que estés en Austria y que seas como yo, que te haya costado más sacarte el B1 que las 3 carreras. Da igual, ellos te entienden, porque estás vivo, porque el flamenco es un arte que está ligado a nuestra identidad, al proceso de crecer, ¿no? Y el flamenco te capacita. Yo que he ido muchos años a terapia y que defiendo la terapia porque soy terapeuta, toda la capacitación viene de un aprendizaje, de ponerme un traje, de desarrollar mi identidad. Y hay muchos aquí que tenemos una identidad muy ligada al flamenco, y España, tanta marca flamenco, que está muy guay, las flamenquitas, lo harto de la tele. También el flamenco es una manera de vivir, si no esa expresión que tanto defiende Cristina Cruce de ponte flamenca, que es verdad, los españoles somos muy así de decir, no, espérate que esto lo vamos a luchar nosotros, ¿no? Bueno, os he traído una imagen de mi espectáculo, que lo hicimos en el auditorio de Cádiz hace poco, de Cádiz, en La Bomba y en la universidad. Somos 4, pero creo que es interesante que veamos una disciplina nueva, inclusive en el flamenco, como es la oratoria, porque yo hablo, leo, canto y después yo interpretan piezas. Toda la música es creada por nosotros, en concreto la parte armoniosa es de Fernando del Morao, las letras son mías, la coreografía es de Carmen y Pablo también crea porque también es guitarrista. Y fijaos en el espectáculo, ¿no? Que me parece bastante interesante que tengamos un hilo de espectáculo y que cuando tú vas a terapia, si alguno habéis ido a terapia, que yo defiendo la terapia, cuando tú vas a terapia, esta criaturita que se te sienta enfrente se quiere pegar un tiro, porque se va a gastar 60 o 50 euros en contarte su paranoia, la cual le duele. Tú lo vas a escuchar y él se va a ir para su casa con la sensación de qué mal rato, o voy para allá con un mal rato, aunque después progresivamente se encuentre mejor. Pero por un momento imaginaos que en vez de hay un tablao, que yo soy cantadora de tablao y me encanta, imaginaos que vais a un sitio en el que el primer número tratamos sobre el autoconocimiento y empezamos a cantar un taranto.
porque empezamos a hablar de que es importante saber quién soy yo y qué peculiaridades tengo. Y yo me llamo Natalia y soy muy creativa, pero yo tengo mucha tendencia ansiosa. Y yo estoy súper tranquila, pero mi pulso va así, porque esta es la que soy, mi sistema nervioso es este. Después, como el agua. Es que no sé si habéis leído alguno el Tao Te Ching, pero eso es un libro así brutal sobre la filosofía que todo el mundo defiende. En definitiva te dice que el agua es el material más volátil y más potente y que tenemos que fluir. Muy bien, pero es que Camarón también lo dijo. Camarón se llevó 10 años cantando, ¡ay, cómo el agua, chiquillo! Por favor, que es de España, vamos a hablar de Camarón y vamos a dejar a Lao Tzu en China o donde se hace hombre, que yo lo admiro muchísimo. Salir de la zona de confort. No sé si habéis escuchado un cante por alegría. Es la añoranza de mi casa, de mi vida. Pero podría ser de cualquier sitio. Tenéis pedazos de artistas aquí, a Poveda, Rosalía. Salir de tu tierra. Eso es una fatiga muy grande y muy mala. Porque somos animales sociales. Y necesitamos aprender a salir de nuestra zona de confort. Después, imaginaos que vayamos a un punto, que este es el que os he traído. Os he traído una pincelada del espectáculo. Me parece interesante. La meditación. Tenemos no sé cuántas aplicaciones de meditación, pero ¿habéis escuchado la introducción de una granaína? Si es que eso te falta levitar al lado del guitarrista, eso es brutal. Entonces creo que es importante que usemos esa frecuencia, porque está en el flamenco. Y por último, que entendamos que somos tribu, ¿no? Que yo muchas veces cuando siento mucho miedo intento mirar de al lado y decir, Nati, a lo mejor este está igual que tú, ¿sabes? Y únete a él y apóyate y dale un abrazo y dile, estoy contigo. Creo que es importante. Y en el flamenco hay eso. Los que sois músicos, y he flipado con vuestras ponencias, los músicos antes de salir estamos todos, que yo, venga, compadre, estamos contigo. Es decir, vamos a una, ¿no? Y eso en la vida nos hace falta, porque nos necesitamos. Entonces, mi propuesta es, caminamos. ¿Qué os he hecho? Os he traído una pieza del espectáculo cortita, una meditación flamenca de las que os he enseñado ahí, que, como os digo, creo que es interesante que vayas a un espectáculo y que en 1 hora y 10 tengas toda esa información, ¿no? Que a lo mejor te tiene que llevar 7 meses en terapia para enterarte de la movida, ¿no? De la vida. Y ahí, pues, bueno, tú captas lo que tú quieras. Os he traído una meditación flamenca creada en la frecuencia 432, armonizada ahí. Es un mantra libre, pero buscando la repetición para entrar en onda, ¿no? Sabéis que todo lo mántrico hace que vayamos dejando la mente el pensamiento atrás. Y bueno, os he hecho por detrás una guía con la idea, sé que la mayoría de aquí sois músicos y creadores, entonces creo que es importante que nos hagamos cargo de ese momento previo al salir a escena. Creo que cualquier persona que se pone aquí delante sabe la fatiga de la muerte de esos 5 minutos antes, que tú dices, yo porque no he hecho una posición, ¿no? Entonces, creo que es importante que aprendamos en ese momento a pararnos, a sentir, a recordar que lo que hacemos nos gusta, a recordar de que el flamenco es un arte que se merece y que tiene todo eso ahí detrás, y que veamos que no hace falta buscarse una app de meditación, sino que con un toque flamenco de Fernando del Mora o una guía mía por detrás y un poquito de imaginación nos podemos transportar. Lo podéis hacer con los ojitos cerrados, con los ojitos abiertos, he puesto unas imágenes, lo que os apetezca, ¿vale? Vamos allá. Este momento es para mí, para recordarme que todo lo que siento en mí está bien. Aunque duela o esté nerviosa, está bien. Necesito oírme y estar un rato conmigo para poder hacerme cargo de lo que sucede en mí. La confianza no tiene nada que ver con intentar controlar. La confianza es saber que pase lo que pase, me acompaño, que yo soy mi hogar. Me permito conectar con mi interior, como si de un espacio sagrado se tratase, como esa habitación propia en la que me gusta pararme a respirar, donde disfruto, donde estoy a salvo. Y si aún no la he visualizado, puedo empezar a hacerlo ahora. Me permito conectar con mi interior, porque ahí está mi libertad. Siento porque estoy viva. Y porque estoy viva, camino libre haciendo lo que amo.
Bueno, esto es una parte de una música de, como os decía, de la... No sé si voy a ser capaz yo de poner esto otra vez. Así, del espectáculo. Y deciros que, bueno, que esa es mi propuesta como cantadora y como persona que me interesa muchísimo intentar que los humanos vivan mejor sabiendo todo lo que tienen, es usar el flamenco en todas sus disciplinas, no solamente cante, baile, toque, sino el mensaje que hay detrás, la propuesta musical, la capacidad que tiene esta música de llegar, de conectar, de crear, todas las posibilidades que tiene. Y bueno, yo desde Cádiz pues lo voy a luchar, os invito a que os vengáis, que estamos en la Fundación ENMAC con el espectáculo y sobre todo al Ciutat de Barcelona que nos contrate y lo traigamos para todos ustedes y os la hagamos en directo. Muchas gracias, ¿eh?